del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Damos inicio a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Hoy sábado 17 de septiembre saludamos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. En cabina les saluda Fernando López y quien les habla Marixa Pardo, periodistas de la Oficina de Información y Prensa. Hoy celebramos en nuestro país el Día del Amor y la Amistad, día en que se juega al amigo secreto. Fernando, ¿ya compraste el regalo de tu amigo secreto? Maritza, todavía no. Terminamos el programa y salgo corriendo a comprarlo. Quiero aprovechar también para saludar a todos los oyentes de Voces del Senado y desearles que pasen un excelente día. Estamos a 105 días de finalizar el año y, como dice el dicho, entremos en detalle. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano Arango. Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Méndez. Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name Vázquez. En la Secretaría General, Gregorio El Hash Pacheco. Y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Raín. En la producción, la Oficina de Prensa del Senado de la República, bajo la dirección de Diego Monroy. Y en edición de Jorge Gutiérrez. Bienvenidos, esto es Voces del Senado. Voces del Senado. Hoy en Voces del Senado, aprobado proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2017, el cual asciende a 224.4 billones de pesos, de los cuales 209 billones de pesos se financia con aportes de la Nación y 15.2 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional. Reconocer que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, que deben tener el control de ellos, de sus tierras, de su cultura, fueron algunas de las peticiones que quedaron plasmadas en el capítulo étnico del acuerdo celebrado en La Habana. Senador Evelis Andrade. Por iniciativa del senador Antonio José Correa se tramitará un proyecto de ley que reglamenta la venta de medicamentos y el uso de antibióticos. Asimismo, se llevará a cabo un debate de control político para analizar la proliferación del pandillismo. La senadora Claudia López busca fortalecer el programa Familias en Acción, quien indicó que se busca reducir las condiciones que causan pobreza y limitan la movilidad social de las familias más vulnerables del país. Ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas a un debate para convertirse en ley de la República. La iniciativa es autoría de los congresistas Iván Duque y Tatiana Cabello. Voces del Senado. Los congresistas de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de presupuesto 2017 por un monto de 224.4 billones de pesos. El senador liberal Luis Fernando Duque explica para Voces del Senado los cambios que se hicieron al presupuesto con el fin de no perjudicar programas de tipo social. En el tema del presupuesto general de la Nación para el año 2017, las comisiones conjuntas económicas terceras y cuartas de presupuesto hemos aprobado en el día de hoy el monto para el presupuesto 2017, el cual queda aforado en 224.4 billones de pesos. Y se ha también comprometido por parte del señor ministro de separar, o mejor trasladar de la partida de servicio de la deuda, que hoy está en 54.3 billones de pesos, unos 2.5 billones de pesos para solucionar los déficits presupuestales que hay en el sector agropecuario, en el presupuesto de agricultura, en el presupuesto de educación, para el caso del programa de alimentación escolar, en el tema del Ministerio de Salud, para el caso de la unidad de captación y sostenimiento del sistema subsidiado, para el tema también la promoción de los deportistas en Coldeportes, el tema de Colciencias, el tema de cultura, en fin, tratando por supuesto con el tema de víctimas y algunos proyectos especiales que pueden entrar en el concepto de tema de posconflicto, para tratar entonces de equilibrar y de darle solución a las observaciones que en las discusiones de las plenarias se habían hecho sobre
algunos déficits presupuestales que habían en diferentes ministerios y así no perjudicar el impacto que tiene la ejecución de los programas de tipo social para la población más vulnerable. Por su parte, el senador Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático explicó las razones por las cuales votó negativamente el proyecto de presupuesto. Entonces la primera razón es que hasta que no aparezcan esos 15 billones de pesos y no nos digan cuándo van a ser invertidos, es imposible aceptar cualquier monto que presente el gobierno nacional. Lo segundo, unas previsiones del marco fiscal supremamente preocupantes hacia futuro, en muchos sentidos, pero cada vez me sorprende más y específicamente el tema de renta petrolera, la caída de la producción petrolera en Colombia. Cada año ya nos redujeron de 2016 a 2017 100.000 barriles de petróleo diarios y esto hace evidentemente, esto es una introducción para que en el año 2017 nos vuelvan a aplazar recursos del presupuesto general de la nación. Nuevamente, una pequeña trampa para que después, vía decreto, 5 o 6 billones de pesos a final de año que no se cumplan, terminen siendo parte de un nuevo presupuesto general de la nación y por lo tanto no podamos aceptar el monto presupuestado, el monto que está en este momento presentado ante el Congreso de la República. Tercero, la caída de la renta petrolera era previsible, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como la demanda internacional iba en constante decrecimiento, mientras la producción, basada especialmente en nuevos yacimientos de petróleos que normalmente no eran utilizados, pues estaban creciendo internacionalmente. Era previsible, lo habíamos dicho desde hace casi 2 años. Por lo tanto, cualquier presupuesto que se haga con las rentas, y por eso las rentas vienen decreciendo, y el presupuesto general de la nación no se está cumpliendo las metas de recaudo de impuestos, sea una razón suficiente para que nuevamente nos vuelvan a aplazar dineros del presupuesto general de la nación. Y por último, porque ya nos dieron lo que habíamos advertido desde la Comisión Cuarta hace aproximadamente un mes, ya nos dieron cuál es la receta mágica del ministro, que termina siempre haciéndose de héroe cuando nos sube un par de billones de pesos de inversión, cuando se ve claramente que la caída ha sido del 25% de año a año y le va un par de billones de pesos al presupuesto de inversión. Creo que esto no es serio con los colombianos, no me parece responsable con los colombianos. Como una decisión responsable a la aprobación del presupuesto calificó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Indicó además que en las próximas sesiones se harán movimientos a las partidas presupuestales con el fin de cumplir las prioridades de los diferentes sectores. Es un monto que representa un incremento de 6.6% con respecto a la apropiación vigente en este año 2016. Un incremento de 6.6%. Eso quiere decir que es una disminución expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, el país va en la senda de disminución de su presupuesto acorde con la normativa que nos define la regla fiscal. El primer elemento acá, el cumplimiento de la regla fiscal. El déficit fiscal debe bajar de 3.9% del PIB este año a 3.3% del PIB el próximo año. Para lograr eso es necesario un monto de presupuesto que esté acorde con este objetivo. Eso es lo que se define en la gráfica siguiente como monto total del presupuesto expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay una disminución en el presupuesto de los recursos nación, que es lo que corresponde al Gobierno Nacional Central, de 19,2% del PIB este año a 18,8% del PIB el próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tomando una decisión responsable. El presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto, excluyendo el servicio de la deuda, cae de 19,2 a 18,8% del Producto Interno Bruto. Esto es fundamental para la disminución del déficit fiscal. Y por último, estos son los recursos que corresponden dentro del presupuesto al Gobierno Nacional Central, una disminución de 17,6% del PIB a 17,1% del PIB. ¿Qué quiere decir todo esto? Vendrán las discusiones en las comisiones económicas la próxima semana y en las plenarias del Congreso de la República a mediados del mes de octubre. Ya sobre estos techos que están mostrando una disminución del presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto, excluyendo el servicio de la deuda. El mensaje es clarísimo. El país está en una senda de consolidación fiscal, de disminución de sus gastos, para cumplir con la regla fiscal, es decir, con la disminución del déficit fiscal. Voces del Senado.
El senador Antonio Navarro del partido Alianza Verde fue condecorado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas con la medalla militar José Hilario López. El ministro Villegas resaltó del senador Navarro a un colombiano amante de la paz, asimismo como reconocimiento por ser un defensor de los derechos humanos. La medalla José Hilario López hace honor a un militar que, siendo presidente de la República, fue tal vez uno de los más civilistas del siglo XIX, santanderista como el que más, conocedor de la necesidad de que la ley tenga procesos, de que la justicia tenga términos, tenga garantías de defensa, pero tenga también capacidad de juzgar y condenar. Defensor en apenas los albores del siglo XIX de los derechos humanos, defensor de la abolición, defensor de los derechos de las mujeres. Por eso está bien que esta distinción que hoy se ha otorgado lleve el nombre de ese gran colombiano como fue José Hilario López. E imponerla a Antonio Navarro como un gesto verdadero de reconciliación es para mí un gran honor. Con Antonio he compartido muchos lugares y tiempos distintos, desde la socialdemocracia hasta el Código de Policía recientemente. Y siempre he podido encontrar en él, en el Congreso, en la gobernación, como ministro, he podido encontrar en él un colombiano amante de la paz. El congresista Navarro hizo parte del movimiento M-19, grupo guerrillero con quien se firmó un acuerdo de paz en 1990. Desde su desmovilización ingresó al mundo político. Ha logrado cargos de elección popular, como gobernador del departamento de Nariño y alcalde de Pasto. A nivel nacional fue ministro de Salud y actualmente ocupa una curul en el Senado de la República. El senador Navarro es el primer exguerrillero condecorado por las fuerzas militares, quien expresó su agradecimiento. Creo que es un acto de reconciliación, es un mensaje de que los colombianos sí podemos trabajar juntos. Y es algo que agradezco a nombre personal y de mi familia de manera muy especial. La verdad me sorprendió totalmente. Yo había recibido una medalla de la Policía Nacional en el año 1997 cuando fui alcalde de Pasto, pero de las fuerzas militares nunca. De manera que creo que es algo que de algún modo me ha conmovido y que señala que las cosas están cambiando en Colombia. Sí, es un mensaje de que ya habíamos tenido una reconciliación muy importante, el M-19 con Álvaro Gómez Hurtado en 1991. Es de nuevo la reiteración de que es posible converger y caminar juntos para construir una Colombia mejor para todos. Voces del Senado. Y seguimos girando en el mundo legislativo con más noticias en Voces del Senado. El Senado de la República y la Cámara de Representantes negaron las objeciones enviadas por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que hacen referencia al proyecto de ley 158 de 2015 Senado y 143 de 2015 Cámara, que busca que se adicione un parágrafo al artículo 102 de la Ley 50 de 1990. En ese sentido, el trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas abonadas por concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad. La iniciativa también reglamenta que los fondos de cesantías debidamente constituidos y reconocidos estarán habilitados para facilitar, promover, ofertar, desarrollar, negociar e informar sobre productos de seguro en el ámbito educativo, así como programas de ahorro los cuales permiten el pago anticipado de la educación superior de los hijos y dependientes de sus afiliados. Según los legisladores, las objeciones presentadas por parte del gobierno son claras a la luz del artículo 2 del proyecto en mención. Escuchemos al senador Honorio Enrique Pinedo del Partido Centro Democrático. El gobierno nacional presentó las objeciones parciales por inconveniencia del proyecto de ley 158 de 2015, particularmente fundamentado en el parágrafo que define el tema de los dependientes. ¿Quiénes son dependientes? Valga recordar que este es el proyecto que permite el retiro de las cesantías para la educación superior de las personas hasta de los jóvenes hasta la edad de 18 años. El parágrafo del artículo segundo define claramente quiénes son los dependientes en este proyecto, que son los hijos y los dependientes del afiliado que tengan hasta 18 años de edad, los hijos y dependientes del afiliado con edades entre 18 y 25 años, los hijos y dependientes del afiliado mayores de 25 años que se encuentran en situación de dependencia,
originadas por factores físicas, psicológicas, debidamente certificadas. En ese orden de ideas, el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la objeción frente al tema, quedaría subsanada por cuanto están definidos quiénes son los dependientes en el proyecto. Ya la Cámara de Representantes votó de manera unánime la objeción, entonces yo le pido que en ese mismo sentido proceda el honorable Senado de la República. Al no ser aceptadas las objeciones por el Congreso, el trámite a seguir lo realiza la Corte Constitucional, quien dirime quien tiene la razón. Voces del Senado. Fernando, y esta semana el senador Luis Evelis Andrade se mostró muy contento por el capítulo étnico plasmado en el acuerdo suscrito entre las FARC y el Gobierno Nacional. Este contempla el respeto a los derechos adquiridos antes del acuerdo. Así lo expresó el congresista Luis Evelis Andrade. Un reconocimiento y respeto a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas. 2. El derecho a la consulta. El reconocimiento y respeto a los derechos ya ganados en la Constitución gracias a su lucha, tanto de afros y de indígenas. El otro asunto es que en los PD se incluirá también el componente de indígena. Plantea que en los territorios donde haya comunidades indígenas tendrán posibilidad de presentar también candidato en el marco de la circunscripción especial para la paz. En fin, creo que estos acuerdos, este capítulo étnico es de gran importancia para la construcción de una paz real y duradera. No hubiese tenido presentación que se dejara por fuera los grupos étnicos de este país cuando son los que han colocado en gran parte las víctimas en el desarrollo de la guerra, cuando son los dueños de gran parte, más del 30% del territorio, y cuando también han hecho procesos de resistencia, de reconciliación y resolución de conflictos que pueden contribuir para que este país avance hacia la reconciliación real, la superación de las diferencias y la construcción de soluciones distintas al uso de las armas. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Maritza Pardo y Fernando López a esta hora informando en Voces del Senado. Bajo el número 77 de 2016 Senado quedó radicado el proyecto de ley que busca establecer medidas dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud con el fin de reglamentar la venta de medicamentos y el adecuado uso de los antibióticos. En este se contempla la prohibición de venta de antibióticos sin fórmula médica y se dictan otras disposiciones. El proyecto de ley es iniciativa del senador Antonio José Correa. Es un proyecto que busca de que no exista la venta, la comercialización, la distribución en lugares no autorizados y en lugares autorizados sin fórmula médica de antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tratamiento de antibiótico-terapia debe ser vendido al consumidor, debe ser distribuido sin entregar la fórmula médica del facultativo en la materia, en este caso el médico. 2. No se podrá vender antibióticos en lugares no autorizados o en lugares no acreditados por los entes territoriales. 3. No se podrá fraccionar el tratamiento de antibióticos porque incurriría en unas faltas que llevarían unas sanciones contempladas en la ley. 4. ¿Por qué no se puede y no se debe la automedicación? Por una sencilla razón. En el país hay unas estadísticas muy claras que ya van de cerca de $1 billón que le cuesta al sistema la resistencia bacteriana. Y la resistencia bacteriana se debe a tratamientos inadecuados por personal no autorizado, el suministro de los mismos. 2. Si no es un facultativo quien diagnostica, si no es un facultativo quien dosifica, si no es un facultativo quien administra el tratamiento, por supuesto se va a generar un fenómeno que se llama resistencia bacteriana y hace de que exista resistencia a los antimicrobianos ya utilizados, lo que encarece el costo médico y encarece y verdaderamente atenta contra la salud de los colombianos. Por otra parte, y por iniciativa del senador Correa, en la Comisión Séptima se llevará a cabo un debate de control político. En este se analizará la situación que se está viviendo en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, debido a la proliferación del pandillismo. El congresista Correa señaló que son cerca de 550 pandillas que existen en estas ciudades y lo más grave es la conectividad que tienen con otros grupos ilegales. Hemos decidido citar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Departamento de Prosperidad Social, igualmente a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, a todas todo el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Hacienda para que exista una verdadera política que sea capaz de enfrentar este fenómeno que arrancó en nuestro país como una disputa de egos y de liderazgos juveniles, donde se arraigó mucho más por cuestiones de familia, de pobreza, de educación, en algunos barrios subnormales del país, pero que hoy está directamente relacionado con jóvenes que se encuentran en situación de desplazamiento hacia la urbe. 2, en jóvenes que lastimosamente han sido atrapados por el microtráfico de la droga, que hoy vienen siendo utilizados no solamente para consumir, sino también para distribuir, para vender, todas estas porquerías que le hacen daño a la sociedad civil sana de nuestro país, y que por supuesto nosotros queremos colocar un alto en el camino porque no queremos que la guerra del área rural que hoy estamos superando por vía de la paz llegase a trasladarse hacia el área urbana y sea motivo de entristecer el posconflicto colombiano. Lastimosamente y dolorosamente hemos pasado de ser un país productor a un país consumidor. Y esto se ve reflejado en las estadísticas que hoy manda Medicina Legal y la misma Policía Nacional, del aumento del consumo en los jóvenes de marihuana, de cocaína, de derivados de drogas sintéticas. Esto nos deja realmente preocupados porque nosotros debemos y tenemos que velar por cuidar el futuro de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, y hoy gran parte, una gran porción de nuestros jóvenes está siendo atrapada por un fenómeno que no queremos que se presente en nuestro país, que es el consumo masivo de alucinógenos. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Fernando, ¿y sabes algo del programa Familias en Acción? La verdad, muy poco. Pues te cuento que este programa será fortalecido. Esto lo hace la senadora Claudia López del partido Alianza Verde, quien expresó que con la iniciativa se pretende reducir las condiciones que causan pobreza y limitan la movilidad social de las familias más vulnerables del país. Escuchemos a la congresista Claudia López. Para mejorar la eficacia del programa Más Familias en Acción, en reducir factores que afectan directamente el nivel de pobreza de la gente. Por ejemplo, prevenir y reducir el nivel de embarazo adolescente e indeseado, que es un problema que desafortunadamente no está bajando, sino al contrario, está subiendo en Colombia. Las estadísticas del Ministerio de Salud así nos lo indican. Segundo, culminar el ciclo educativo de los jóvenes. Familias en Acción hasta ahora ha sido muy exitoso en mantener a los niños en la escolaridad básica y media. Lo que queremos ahora es fortalecer y darle prioridad al tránsito de los jóvenes que están en Familias en Acción hacia oportunidades de educación superior. Tercero, reconocer que las madres y los padres cabezas de familia que están en Más Familias en Acción no son simplemente un instrumento a través del cual llegamos a sus hijos para mejorar su nivel educativo, sino que ellos mismos necesitan herramientas para terminar su ciclo educativo, mejorar su empleabilidad y su autonomía económica, porque es eso, la autonomía de los padres, lo que realmente va a asegurar que las familias de Más Familias en Acción salgan definitivamente de la pobreza y la pobreza extrema. Así que en este proyecto también se dan herramientas para que los titulares, los padres y madres cabezas de familia de Más Familias en Acción puedan tener prioridad en el acceso a culminar su ciclo educativo, a mejorar sus niveles de empleabilidad o a programas de emprendimiento de todo el Estado, no solamente del DPS, sino de todo el Estado. Y por último, fortalecer un componente que incipiente ya ha demostrado tener unos efectos muy positivos, pero hay que fortalecerlo. Y es el de fortalecer las competencias y capacidades ciudadanas y comunitarias de las Familias en Acción. El DPS ha hecho un esfuerzo enorme por enseñar hábitos de vida saludable a las familias, en materia de nutrición, en materia de manejo financiero, en materia de autocuidado, en materia de educación sexual, en materia de educación financiera para saber administrar los activos de su casa. De manera que esta ley lo que hace es reforzar ese componente y mejorar, por último, la articulación del DPS con otras entidades del nivel nacional y también con los entes territoriales para prestar. Voces del Senado. Maritza, ¿y qué tal usted para la bicicleta? ¿Sí hace mucho ejercicio? Poquito. Poquito, mejor se dedica a escuchar la canción de Carlos Vives y Shakira, sí, La Bicicleta. Bastante. Respetados oyentes, si usted es amante del uso de la bicicleta, esta información le va a interesar. A sanción presidencial pasó el proyecto que busca incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional. Asimismo,
avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. El senador ponente Jorge Prieto del partido Alianza Verde nos cuenta más sobre esta iniciativa. Se crean incentivos para el uso de la bicicleta, medio de transporte, tanto en el área urbana como en el área rural. Se le darán también incentivos a las empresas particulares que creen unos espacios especiales para el parqueo de bicicletas, pues valor de los pasajes, diferentes tipos de incentivos que se puedan dar en tiempo de días libres. Las instituciones educativas igualmente, para hacer descuentos en torno al pago de matrículas. Lo que se trata aquí es de que se reconozca que el transporte en bicicleta históricamente ha sido muy importante, no solamente para el transporte, digamos, de los seres humanos, sino también de carga. Si nosotros vemos departamentos como Boyacá, Cundinamarca y en los llanos, la bicicleta es un medio no solamente de transporte de las personas, sino también de carga, especialmente de leche, papa en Boyacá, y como en Boyacá es un departamento cuna de grandes ciclistas que se formaron precisamente en ese trajín, en donde el trabajo transformado prácticamente en deporte y en diversión redundó posteriormente en beneficios a la salud y lógicamente en el deporte. Voces del Senado. Fernando, hace 16 años esta noticia hubiera sido genial. ¿Por qué, Maritza? Porque me hubiera permitido pasar mucho tiempo con mi hijo Juan Pablo cuando él nació. Entonces hay buenas noticias para las madres gestantes que a esta hora escuchan Voces del Senado. Sí, Fernando, a plenaria de Senado para surtir su último debate en el Congreso pasó el proyecto de ley que busca ampliar de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad. La iniciativa contó con la ponencia del senador Orlando Castañeda del Partido Centro Democrático, quien señaló que con la aprobación del proyecto se va en concordancia con la protección de la familia y de los niños como deber del Estado. La licencia de la madre es abordada en dos etapas, la prenatal y la postnatal. La prenatal es aquella que se da previo al parto y es necesaria en la medida en que la madre no puede realizar actividades con el mismo vigor e intensidad que la de una mujer no embarazada. Y la postnatal hace la referencia al periodo del tiempo en el cual la madre con posterioridad a la fecha del parto recupera su condición de salud y dispone de un espacio mayor de tiempo para el cuidado del bebé. Esto, ¿con qué fin? Con el fin de garantizar la alimentación de la madre lactante y por consiguiente mejorar la condición en la que lacta, además de fortalecer los lazos afectivos que los mantendrá unidos el resto de la vida. El análisis detallado del tema por parte de los autores ha permitido concluir que es necesario disponer de un tiempo más prolongado en favor de la madre y del padre para que permanezcan más tiempo con el recién nacido y que el Estado y la sociedad asuman ello como un compromiso con las familias, y de ahí que se pretenda ampliar el periodo que la legislación prevé para que las madres y los padres estén con sus hijos recién nacidos en los primeros meses de vida. Esto en consonancia con la protección de la familia y de los niños como deber del Estado. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, hemos llegado a la parte final del programa Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter @SenadoCol. Para emplear más información, escríbanos a prensa@senado.gov.co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la mañana con más noticias y toda la información legislativa del Senado de la República. Y un excelente día para todos. Y los que todavía no han comprado el regalo de amor y amistad, corra a comprarlo porque si no puede quedar mal con ese amiguito o esa amiguita. Maritza, ¿ya lo compró? Fernando, el detalle para el amigo secreto ya está listo, empacadito y solamente falta entregarlo. Feliz sábado para todos. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.